Bueno, ¿y cómo va el asunto de las escaleras del metro de la línea 7? Fíjese que muchos usuarios, aunque tienen que padecer el tráfico, prefirieron, por supuesto, utilizar los servicios de autobuses de la RTP ante la disyuntiva de tener que subir pues más de 100 escalones en las estaciones por el mantenimiento que se le dan a las escaleras eléctricas. Y Saray Mariscal pues nos trae esta historia. Buenos días, se está brindando el servicio de RTP para las personas adultas embarazadas, para que no bajen las escaleras, ya que las escaleras mecánicas no sirven. Don Alfonso, de 63 años, padece una enfermedad en el pie y sufre diabetes. Al escuchar la oferta, no dudó en aceptar. Cuando sube uno a las escaleras no alcanza uno a subir, se cansa uno mucho. Ya me ha tocado toda la otra semana, igual, subir las 2 escaleras y se tarda uno mucho. Este servicio lo ofrece la red de transporte de pasajeros a usuarios del metro, como personas de la tercera edad, con alguna discapacidad o mujeres embarazadas. En este primer día que se ofrece el servicio de RTP a los usuarios del metro, las unidades van prácticamente vacías. Personal autorizado del gobierno capitalino se tiene que acercar a la entrada de la estación Barranca del Muerto para invitar a las personas a que lo aborden y así puedan llegar a su destino. A pesar de que el servicio es gratuito, hubo poca afluencia. La gente desconocía esta opción de transporte. Al conocer la medida, consideraron en tomarla. Pues sí, claro, cuando tiene uno algún problema como yo que la tengo en la columna, también en la columna baja. Sin embargo, don Pedro en el último momento decidió no tomar el camión RTP. Dijo que su traslado se prolongaría 1 hora más de lo acostumbrado. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.